Estamos de regreso en Evas Urbanas. Nos acompaña esta noche el doctor Alejandro Vogel, máster en Administración de Empresas, posgrado de Finanzas y también doctorado en Psicología Positiva, conferencista y autor. Bienvenido, Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Cristiana. Este tema que estamos seguros que va a ser de utilidad para todos y son los 7 consejos del mejor orador del mundo. Si usted logra comunicarse apropiadamente, usted se va a destacar en cualquier ámbito de su vida. Algunas veces he entrevistado a alguna gente que son líderes y me han comentado que uno de los factores que han tenido que dilucidar en su vida es lograr hablar bien en público y vencer ese temor de hablar en público. ¿A usted pasó lo mismo? Sí, yo ahora creo yo que me defiendo bastante bien en público y con diferentes audiencias, pero no fue siempre así. O sea, hay que recalcar que esto toma esfuerzo. A mí me ha costado muchísimos años, muchísimo estudio y mucha práctica. Así es que no es algo que es verdad que uno puede nacer con un poquito de facilidad, pero yo no nací con esa facilidad. Y quisimos abordar este tema para compartirles algunas herramientas de diferentes oradores extraordinarios del mundo. Junto con Alejandro estuvimos viendo diversidad de gentes en el mundo que dominan el arte de la oratoria de una manera magistral, como por ejemplo el expresidente Barack Obama, del cual además hay un libro que se llama El Método Obama, donde te van exponiendo que en parte, ¿por qué ganó la presidencia de Estados Unidos? Por ese don de la oratoria. Definitivamente, el estilo de Obama es algo histórico, o sea, creó tendencias, es estudiado sobre cómo se conduce. Además que el estilo de él es se acerca mucho a la humanidad de las personas, no es tan técnico. Eso también es otro tema importante, pero logró marcar un estilo que ganó la presidencia básicamente y lo mantuvo ahí porque sabía qué decir y qué no decir, no solamente cómo decirlo, pero también tuvo mucho cuidado en no meterse en temas espinosos de una manera radical, sino que fue muy político. Es verdad que a veces se le critica mucho a los políticos de que son muy políticos, pero él lograba hacer las dos cosas bien. Y eso es un factor, por ejemplo, de estudio, porque parte del éxito de un líder es lograr conectar con el público a través de cómo va a hablar. Y esto ahora que estamos en tiempos en que somos líderes, ya sea de pequeñas empresas, queremos inspirar a la gente para que ya sea compre un producto, un servicio que nos compre a nosotros como profesionales, en la medida en que nosotros nos expresemos de una manera correcta, sobre todo cuando estás en público, eso te va a hacer a vos destacarte en medio de tanta gente. La verdad es que el hablar en público o hablar en un grupo pequeño, en una reunión de negocio, es de vital importancia. El que sabe hablar en frente a 100 personas, sabe hablar en una reunión de 6. Y es de vital importancia el que sabe llevar la palabra. Porque esa es la idea con la cual el jefe o el cliente se va a quedar al final de cuentas. O sea, se trata de que tenemos tiempo limitado en la televisión, en Facebook, en una reunión, y tenemos que dejar nuestro punto bien claro y que la última idea sea la que dijimos nosotros. Suena un poco como comercial, pero realmente es un arte que nos ayuda en todas las facetas de nuestra vida. Y no es, por ejemplo, la improvisación, eso hay que casi que dejárselo a los que son magos ya en esto. Pero viendo, por ejemplo, al ganador el ganador del concurso de oratoria a nivel mundial, él comenzó a dar sus tips. Y uno de ellos no es que usted se va a ir a la guerra, digamos, sin preparación. Esto es un ensayo como que usted está en una obra de teatro. Sí, hay gente que cree que improvisan. Y eso no hay nada más lejos de la verdad que eso. Aunque parezca que está improvisando, realmente hay preparación detrás de eso, profunda y muchísimas horas de práctica. Ahora, a veces es necesario improvisar, pero ya con una experiencia de prácticas de muchísimo tiempo, que ya esa improvisación realmente no es improvisación, pero parece.
Exactamente. Y uno de los, digamos, consejos que manifestaba todos estos eruditos de la materia que hablamos es el hecho de que cuando te vas a enfrentar a un público, uno supone que claro que va a estar preparado, pero es preparado hasta con un espejo de frente para que usted se pueda visionar y de alguna manera a dónde va a tener las manos. ¿Qué vas a tener en las manos? ¿Cómo vas a caminar? Porque todo comunica. Sí, una de las maneras es practicar, practicar y practicar. Y a veces podemos conseguir amigos, familia, frente a un espejo, como dice Cristiana, pero practicar. O sea, la única manera de vencer el miedo de la oratoria, de lograr expresar nuestras palabras de manera clara, es la práctica. Así es que sí, definitivamente hay que buscar ese tiempo. No es algo que se puede llevar a la ligera. Por otro lado, también, por ejemplo, como hemos en otros programas compartido lo del discurso del elevador, que ha escuchado lo del discurso del elevador, por claro supuesto, que sí. Que uno cuando tiene el momento un momento que a veces es único, te encontraste a alguien importantísimo, tenés que venderle tu idea en un minuto. Sí, a ver, si puedes decir algo en 10 palabras, que tendrías que decirlo en 20, hay que decirlo en 10. Porque vamos al grano, la persona que sabe, y eso lo decía otro de los eruditos que hemos hablado, la persona que sabe de lo que está hablando y tiene las ideas claras, no le faltan las palabras. Y a veces uno piensa que es como muy obvio, pero no es tan así porque uno cuando está, por ejemplo, practicando en la soledad de su cuarto, no va a tomar en cuenta los nervios que da cuando uno se pone de pie ante un público de 100, 200, 300 personas, que desde ahí ya comenzás como que con un temblor terrible. Y ahí, por ejemplo, ¿qué técnica pudiésemos usar para controlar esos nervios? Bueno, a mí lo que me ha funcionado de nuevo es la práctica. Tengo 17 años de dar conferencias, públicos de hasta 500 personas, 1000 personas, 100, a veces 5. Pero no importa, el tema es, y siempre quiero dejar esto claro, siempre da un poquito de miedo. Aún a los oradores más experimentados, los ganadores de los premios, siempre confiesan de que hay un poquito de miedo. Los actores más importantes en el teatro, todos dicen que el temor no es que se va a desaparecer, pero lo vamos a dominar. Entonces, sí hay un poquito de temor, pero se vence con la práctica, con el tiempo, y la técnica es la práctica. O sea, no conozco otra técnica más importante que la práctica. Hay una gente que dice, bueno, cuando estás viendo un montón de gente, trata de no enfocar a una sola persona, pero eso no es cierto, necesitamos un contacto personal. Así es que lo que tenemos que hacer es perder el miedo de que las personas simplemente están ahí porque quieren saber algo de nosotros. Algo que nosotros tenemos que decirles. Entonces, sintámonos seguros de lo que estamos hablando y se nos va a quitar el miedo. Ahora, si vamos con un conocimiento a medias sobre lo que estamos hablando y no estamos muy seguros de lo que estamos diciendo, va a haber mucho más miedo. Por otro lado, también los elementos de los tonos de las voces, porque a veces uno ve que una charla magistral se puede echar a la basura cuando por 15 minutos la persona comenzó a hablar en el mismo tono de voz, en el mismo ritmo, y entonces de repente ves que la audiencia ya perdió totalmente. Por esto, digamos, el hecho de practicar con una persona también y exponerle de alguna manera, digamos, a un público pequeño para que te vayan diciendo esto sí está bien, esto está mal, esto lo podías cambiar, para que te luzcas en una presentación. Sí, vos mencionás algo que conoces muy bien, que es el tema de la entonación y el tema de la respiración, de poder proyectar la voz como cantante, y los cantantes lo conocen muy bien. Lo que pasa es que a los oradores les falta también ejercicios de respiración, poder proyectar, hacerlo de una manera no monótona, sino de una manera interesante, como lo estarías contando un cuento a alguien. Porque cuando le contás un cuento a alguien, haces gesticulaciones, hay comunicación no verbal, hay gestos, la voz cambia de tono. Entonces estás contando un cuento interesante, se supone. Entonces sí es importante que traduzcamos o traspasemos la experiencia de la música y de los performers de stage hacia la oratoria. Claro, porque uno de repente puede estar en un escenario pequeño, no importa, en su empresa, y de repente usted está viendo que le va a tomar 20 minutos de tiempo el expresar un discurso.
y de repente como que usted está muy ensimismado, no piensa en la audiencia, a veces uno están tan atemorizados que como que no los ven, entonces no van captando reacciones. Uno al ver las reacciones de la gente, por si las ves que están así de viaje, vociferando, qué sé yo, ese tipo de cosas, uno va captando y así para ir elevando. Esto es una puesta en escena. Sí, definitivamente, y ahí es donde viene el consejo de este orador famoso que comentaste, que es Fabregat. Fabregat. Sí, que él dice el plan B. Hay que tener un plan B porque si la gente se está aburriendo hay que cambiar. Y en ese momento sí cabe la improvisación, pero no es una improvisación normal, una improvisación con base. Y también saber la intuición, saber cómo se están sintiendo las personas, si las caras que hacen son importantes. Así que esa empatía es necesarísima para poder dar un discurso eficaz. Viste, por ejemplo, en este programa de televisión donde estaban el mejor orador del mundo y el subcampeón. Y de repente le hicieron una pregunta, la misma pregunta a los dos. Y en un minuto tenían que además contestar algo que no era fácil. Entonces, esto también hasta para las que van a defender una tesis en la universidad, que tienen que echarse en el bolsillo a todo ese público que la va a estar escuchando. Les hicieron una pregunta dificilísima sobre el tema de la pluralidad en los partidos políticos en Europa. Sí. Y para mí fue impresionante. Es más, me gustó más el subcampeón que el campeón. ¡Ay! Pero ambos fueron fantásticos, o sea, un nivel de madurez y de conocimiento impresionante. Y fue menos del minuto. Y fue menos, se quedaron 15 segundos antes del minuto, 6 en un caso. Claro, ¿y qué te manifiesta eso? Por ejemplo, si estos jóvenes además lograron en menos de un minuto exponer un tema tan complejo, imagínense, otras cosas no son tan estrujadas como la política. Sí, decía uno de ellos, no me acuerdo cuál de ellos, que hay que dejar al público un poquito con hambre. Si está diseñado el discurso para 30 minutos, démoslo en 23 o 25, para que queden un poquito con hambre y no darles todas las respuestas, que queden pensando también porque les interesa sacar sus propias conclusiones, no darles cocinado todo. Tenés toda la razón, por eso ya me voy a ir. Por eso ya nos vamos a ir esta noche. Pero sí, recuerde que si usted quiere alguna charla, taller, conferencia o ver todos los temas que está compartiendo Alejandro Vogel en YouTube, que se ha vuelto un youtuber tremendo. Gracias, gracias. Muchísimas gracias. La página web también. Sí, www.alejandrovogel.com. Correcto. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Cristiana. Muy buenas noches. Mañana a las 9 lo esperamos por Voz TV.